Año nuevo, vida nueva. Esa es la expectativa hasta para los vendedores. Rompe zapato, rompe zapato. Bienvenidos a La Habana, Cuba. En este video, además de ver qué está pasando en las calles más céntricas, vamos a adentrarnos también en los barrios de Jesús María, en el barrio chino. Y es que hay una diferencia notable entre lo que se ve en las grandes avenidas y las calles interiores de cualquier barrio habanero. El día comienza temprano en Cuba. Tanto en el casco histórico como en las calles de Centro Habana, todo el mundo comienza su día haciendo mandados, buscando el pan, unos vendiendo cajas de cigarros. Cuando uno tiene que salir a caminar toda La Habana para encontrar la comida de hoy y la de mañana, irónicamente se mantiene en forma. Vamos a caminar un poco por esas calles de La Habana Vieja y Centro Habana que no suelen aparecer en los videos. Los dejaré un minuto con el sonido ambiente y pronto vamos a entrar en materia. Así se ve la calle Monte, una de las que en su momento fue una de las más transitadas de La Habana Vieja. Justo enfrente tenemos una panadería que solo vende el pan de la libreta y un agromercado en medio de un derrumbe. Por estos días además priman las calles vacías y sucias. En municipios como La Habana Vieja, en las partes menos turísticas, es muy normal encontrarse derrumbes que se convierten en vertederos y baños públicos. Si hay control, no hay control. En las caras de las personas que pasan horas en una fila para comprar unas pocas libras de pescado se ve la incomodidad, el desgane con la situación que se está viviendo en Cuba. Reina la apatía en un sistema que se desangra día a día y donde no solo se van los jóvenes, también los profesionales más experimentados, los médicos, los maestros. Antes que tener que vivir de la caridad de los pacientes y los regalos, es mejor trabajar en un bar, en una cafetería donde se gana más dinero. O sencillamente quedarse en la casa vendiendo utensilios para el hogar. Hasta eso es más rentable. Impedirles la salida del país a los profesionales de la salud no garantiza su continuidad en el sector. Los días pasan y el estado de ánimo en general ha decaído porque este año se mantiene como una foto del anterior. El tiempo continúa paralizado y hay más inseguridades entre la población con las nuevas medidas. La falta de transporte para la población, el precio del combustible para cubanos y extranjeros, la libreta de abastecimiento. Este año también la solución que se ofrece a los problemas es la resistencia creativa. No creo que a nadie le guste tener que resistir la falta de motores, de combustible, de dinero para comprar un medio de transporte adecuado, dando pedal por toda La Habana. Por calles llenas de baches, difíciles de transitar, ni que los ancianos puedan resistir mucho a la falta de medicinas en las farmacias. Ante estas carencias y la falta de insumos en los hospitales para trabajar correctamente, donde incluso a veces no hay ni hilo para coser, la solución es pedirle a los familiares en el exterior, pedirle al exilio, que manden para Cuba lo que hace falta para operar. La imagen de la persona con el ventilador es bastante conocida. ¿Quién no ha llevado un ventilador a un hospital? Lo cierto es que sin el dinero del exilio hay muchas cosas que no serían posibles en Cuba, como por ejemplo, tener una vida medianamente normal. ¿Qué pensarán los exiliados cubanos cuando vienen de visita al país a visitar a sus familiares? ¿Qué pensarán cuando ven el estado en el que se encuentra su tierra natal? Yo en lo particular sentiría vergüenza. En Cuba lo único que queda por destruirse son las palmeras y el cielo. Déjenme saber qué es lo que ven ustedes cada vez que vienen a Cuba. ¿Qué es lo que sienten ustedes?
Las cafeterías venden productos importados por las MIPYMES y traídos de Estados Unidos por las mulas. El éxodo no se detiene incluso en balsas, sabiendo que si los atrapan los van a deportar a Cuba, como es el caso y como continúa pasando. La base sobre la que se sostiene la seguridad social, que debería ser los jóvenes trabajando para impulsar el país y generar dinero para pagar salarios a funcionarios públicos y pensiones a jubilados, se continúa tambaleando. ¿Aumentará la edad de jubilación hasta los 80 años? Si continúa el éxodo, probablemente sí. Al final, un jubilado en Cuba se jubila y gana de 5 a 8 dólares al mes, lo que no alcanza ni para comprar un pedazo de queso. Claramente, después de jubilarse, tiene que seguir trabajando. Por mucho que no se quiera pronunciar, la palabra que encaja en esta situación es crisis. Las enfermedades crónicas se agudizan por la falta de medicamentos en las farmacias y la suciedad en las calles. Y en esa suciedad está el sustento de algunos. La miseria se llama igual en todos los países del mundo, sencillamente miseria. Los que hoy creen que viven cómodos porque tienen asignado un medio básico, ya sea una moto, un teléfono petrolero, un carro o algunas comodidades que le da su puesto, su centro de trabajo, deben analizar que tampoco tienen nada. No tienen dinero. También ganan una miseria y sus familias están pasando trabajo. Lo que tienen es prestado, sencillamente prestado. Con la leche de diciembre aún hay dudas porque no se ha podido llevar a todo el país y los padres no tienen dólares para comprarla en las tiendas en MLC. Cuando aparece, porque muchas tiendas están vacías o mal surtidas. Y aquí es donde el mercado negro empieza a jugar su papel fundamental en nuestra economía. El mercado negro y el exilio cubano que mantiene a sus familias desde afuera. Esta falta de comida mata lentamente. Genera enfermedades entre la población cubana. La más común es la anemia que afecta a todos los grupos de edades. Entre los niños llega a causar problemas de crecimiento y desarrollo intelectual. Lo que no se gana en el primer año de vida no se recupera jamás. Quise compartir este nuevo video con ustedes para que vieran cómo están las calles de La Habana y pudieran sacar sus conclusiones. Si no eres de Cuba, déjame decirte que muy pronto comenzarán los videos de otras provincias. Y si eres cubano, déjame saber qué barrios o calles te gustaría ver. Familia, hasta aquí este video de hoy. Si les pareció útil, les gustó o les pareció interesante, dejen un like y compártanlo con sus amigos y familiares en todas sus redes sociales. Si no lo has hecho aún, suscríbete para que nuestra familia continúe creciendo y lleguemos a más personas. Nos vemos muy pronto en aproximadamente 3 días más.